Adorados míos, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de la serie Reseñas de Hoteles. En esta ocasión visitaremos Fiesta Inn Ciudad de México Aeropuerto, ubicado en la CDMX en México. Vamos a conocer este popular hotel. Principalmente te compartiré todos los detalles que necesites saber o si tiene alguna cosa desagradable, pero que tú tengas que conocer antes de reservar. También recuerda que tenemos más videos en varios estados de la República Mexicana y en el extranjero. Ahí te comparto más opciones de hospedaje y para todo tipo de presupuestos. Así que, sin más preámbulo, ¡vamos a conocerlo! Y un dato muy importante y que quiero compartirte es que este hotel incluye el traslado del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto sin ningún costo extra. Están en Terminal 1 y en Terminal 2. Aquí en Terminal 1 lo encuentras en la puerta número 3 frente a Volaris a un lado del Starbucks. Los horarios son de 9 de la mañana a 11 de la noche. Pero si llegas después del horario de las 11 de la noche, va a pasar cada 15 y 45 minutos. Por decir, va a pasar a la 1:15 y a la 1:45, a las 2:15 y a las 2:45. Para que tú también tomes la medida de tu tiempo y ya hay que estar afuera de la puerta esperándolo para que te traslade esta vagoneta. Bueno, ahorita te voy a mostrar la oficina. Vente, acompáñame. Aquí está la puerta 3. De este lado está Volaris. Y si giras un poquito a la izquierda, aquí está el Starbucks. Esta es la oficina, mira. Ahí están los logos de Fiesta Americana, Fiesta Rewards y de Fiesta Inn. Vamos a entrar. Ya nada más tenemos que esperar nuestro transporte. El tiempo de traslado es de 10 minutitos y ya nada más hay que esperar a que dé la hora para salir y tomar la camioneta. Vamos bien, todo fine, todo ok, todo cool. Bueno, y ahora nos dijeron que vayamos a puerta 4 y aquí nos van direccionando. Entonces vamos con un grupito, creo que sí, de la primaria. Vamos a puerta 4 y este es el transporte. Y aquí, enfrente de puerta 4, es donde abordamos el transporte. Listo, estamos a bordo. Gracias. Gracias. Es la entrada principal. Esa te da acceso a la calle y conecta también con el hotel. Aquí es en donde llegó nuestra camioneta. También nos dijeron que cada media hora, en el horario que les dije, de 7 a 11 de la noche, pasa cada 30 minutos el transporte. Miren, es una entrada moderna, me gusta la luz que entra por aquí. También si nos visitas desde Terminal 2, puedes encontrar este transporte gratuito del aeropuerto en la puerta 3 y puerta 4 frente a Hertz. Recuerda que en Terminal 1 están en la puerta 3 en su oficina y en Terminal 2 en puerta 3 y puerta 4. Vamos a entrar a la recepción. La recepción es esta que está aquí a mi lado izquierdo. El check-in es a partir de las 3 de la tarde y el check-out es hasta las 12 de la tarde. Este hotel cuenta con check-in digital. Si tú deseas llegar directamente a realizar tu check-in para no estar pasando con nuestras queridas compañeritas, puedes hacerlo directamente desde
atención deliciosa, de verdad les digo, deliciosa. Todos son muy amables. Entonces, si tienes alguna duda o alguna petición, sin ningún problema puedes acercarte a cualquiera de ellos porque de verdad tienen pasión y vocación para ejercer su trabajo. Así es que te los presento para que los conozcas. De este lado están los sanitarios. Y aquí mira, tienen para rellenar tu botella. Qué cool. Ahora vamos a seguir explorando. Servicio al huésped, buenos días. Servicio al huésped. ¡Ay, Adorade! ¿Ya llegaste? Estoy conociendo tu habitación y me está encantando. Es una habitación doble, ¿no? ¿Habitación doble? ¡Ay, perfecto! Está increíble. Mira, pero te la voy a enseñar a más detalle para que los demás adorados también la conozcan. Esta habitación doble tiene 2 camas matrimoniales. Aquí caben perfectamente 4 personas. Estas habitaciones cuentan con el escritorio, un guardarropa. También tienen el servicio de café, caja fuerte, una frazada y esta habitación tiene dentro el baño. Mira, vamos a conocer. No me apagues la luz, adorado, ¿qué está pasando? Mira, este es el baño de la habitación doble. Tiene un lavamanos, un trono, claro que sí. Y ven, mira, acércate. Tiene una regadera y estas 2 puertas de cristal. Es una habitación bastante práctica para estas 4 personas. Yo sé que puede por ahí haber alguna adorada que me diga, ¿sabes qué, Dani? Todo muy bien, se ve muy padre la habitación, pero está muy cerca del aeropuerto y yo no quiero ruido, lo que quiero es llegar a descansar. No te preocupes, adorada, ¿sabes por qué? Ya llevo hospedada algunas noches aquí, no se escucha nada, de verdad créeme, nada del aeropuerto. En primera porque los aviones pasan a un lateral del hotel y en segunda por este material aislante que tienen aquí en el balcón. Entonces tranquilo, si planeas descansar, créanme que lo vas a hacer. También en este hotel llegan las tripulaciones de Volaris y créeme que ellos lo único que quieren es descansar y aquí sí que lo han encontrado. Entonces no te preocupes, si quieres descansar, lo vas a hallar en este hotel. Adorado, ya me cambié de habitación, ando como chapulín de un lado a otro conociendo las habitaciones, pero vente, te voy a mostrar esta. Esta que ves aquí es una habitación sencilla, tiene capacidad para hasta 4 personas y tiene una cama king size, un reposé, mira qué bonito, qué suavecito para que pongas tus patrullas ahí, un escritorio, un espejo, una pantalla plana y también tenemos aquí unas cajoneras. También quiero comentarte un punto muy importante, adorable. En dado caso que digas, yo me voy a venir con mis 2 niños y mi esposo, pero quiero que mis niños se duerman aparte de esta cama, puedes solicitar una cama adicional en recepción. Quitan este reposer, colocan aquí la cama para tus 2 niños para que tengan más comodidad. Aquí 2 personas y 2 extra, pero si no tienes ningún problema, aquí pueden ocuparla 2 adultos y 2 niños menores de 12 años. Ven, también quiero que conozcas que tiene también un balcón. Recuerda que también tiene material aislante de ruido. Todas las habitaciones tienen material aislante de ruido aquí en el balcón. Esta tiene vista hacia el estacionamiento y te voy a mostrar también los baños porque son súper importantes. Vente. Aquí también tiene un guardarropa, caja fuerte, su café y una frazada extra. Y de este lado está el sanitario. Es muy similar al que vimos en la habitación pasada. Tiene un lavamanos, el trono, claro que sí. Y vente, acércate.
Y pues nada, vámonos de chapulines a otra habitación. Y este hotel también es dog friendly. Puedes traer a tu mascota de talla pequeña o mediana que no rebase los 20 kilos. El costo es de 990 pesos mexicanos y recuerda, tienes que traerlo con su arnés, con su correa y solamente puede estar en ciertas zonas del hotel. También para más detalles, como te lo expliqué en el video anterior, si no lo has ido a ver, venlo a ver, mi querido adorado, el de Fiesta Americana Acapulco Villas. Este es en el estado de Acapulco Guerrero, pero ahí también te mostré todos los detalles que necesitas para traer a tu amiguito. Y de todas formas te voy a dejar aquí la página oficial para que veas los detalles. ¿Eres tú? Hola Dorade, ¿cómo estás? ¿Ya viste tu habitación? ¿Y si te gustó? ¿Quieres conocer la mía? Vente, pásate. Que me muero por mostrártela. Mira nada más, está súper grande mi habitación, Adorade. Aquí hasta cabes tú y todos los que nos estén viendo. Lo primero que quiero reportarte es esta mesa para 4 personas. Aquí, como puedes ver, también de decoración está esta imagen de un avión. Porque recuerda que este hotel está a 10 minutos del aeropuerto Benito Juárez. Está cerca del estadio Alfredo Harpelú, del autódromo y del estadio GNP. Está súper cerca. Entonces, este lugar considero que tiene buena ubicación para que tú vengas a hospedarte si vas a ir a algún evento de los que están cerca de aquí. También, para poder accesar, tenemos esta tarjetita. Recuerda que son de las convencionales. Únicamente tenemos que aproximarla al sensor y se va a aperturar la puerta. Vamos a dejarla por aquí. ¡Oh, mira! Nos han dejado las de Blancanieves, claro que sí. Nos han dado estas 2 manzanas de cortesía. Una para ti y otra para mí, Adorade, claro que sí. También, vente, Adorade, mira. Ven, acompáñame. Aquí tenemos este sillón verde. También de este lado está una mecedora. ¿Ya viste? Aquí déjalo caer, Adorade, claro que sí. También del lado derecho está una mesita y si giras un poquito hacia la izquierda tenemos una pantalla plana. Y mira, Adorade, vente. Te voy a mostrar el balcón. Mira, ven. Mira nada más. Qué bonita y pacífica vista. De este lado están las áreas comunes y de este lado está la alberca. Mira nada más, está súper tranquilo, súper relajado. También si escuchas, podemos oír el canto de las aves. Entonces es un hotel súper tranquilo para pasarte un buen rato. Y ahora que hemos oído ese hermoso canto de las aves, ven, pásate. Vamos a cerrar la puerta. Esta sala conecta con nuestra habitación. Aquí también, si desearas tú más privacidad, tenemos 2 puertas corredizas. Pero ahorita no quiero privacidad, lo que quiero es mostrarte plenamente todo esto que nos ofrece nuestra habitación. Ven. Aquí tenemos una cama king size. Está súper suavecita. Me gusta, ¿sabes qué? Bueno, los consejos respecto a los colchones y la verdad está súper bien. También, como en cada video te lo digo, siempre te recomiendo antes subir las cobijas y checar que no tenga ninguna plaga. Pero aquí ha pasado nuestro filtro de limpieza, claro que sí. También lo que hago es checar en la parte de abajo qué tanto polvo tiene. Y aquí está limpio. ¿Tiene mío? ¿Tiene mío? Claro que sí. Si diriges tu mirada hacia el frente tenemos otra pantalla plana. Y del lado izquierdo, bueno, también depende de cómo estás viendo, ¿verdad? Tenemos el segundo balcón. Mira nada más. Pásate con confianza, vente. Mira, aquí también se ve la alberca y las áreas comunes. ¿Ya viste? En un ratito más te voy a enseñar un poquito más de la alberca. Y de este lado tenemos los taburetitos, las lámparas para leer, teléfono, conectores, ya sabes, a un lado de la cama. Y de este lado tenemos un escritorio.
escritorio. En este escritorio encontramos dos conectores y el menú si tú deseas pedir room service. Aquí están los precios, mira, acércate un poquillo, creo que sí. Vamos a dejar ahí el menú. Y también recuerda que si eres socio Fiesta Rewards te van a dar una bebida de cortesía, creo que sí. No para emborracharnos, claro que no, eso jamás, jamás. Vente a Dorado. No puedes pasar, no, para atrás, no puedes ver mi regadero. Bueno, pero no me vas a juzgar, ¿vale? Vente, acompáñame. De este lado está esta cajonera. Aquí donde están todos mis triggers, claro que sí. También de este lado tenemos el Vanity. El Vanity tiene un espejo grande. Aquí hay un lavamanos. Y de este lado tenemos 4 botellas de agua que no voy a patrocinar jamás hasta que me paguen, claro que sí. 2 toallas para secar las manos. Jabón, crema, pañuelos y vente a Dorade, acompáñame. De este lado tenemos el guardarropa. Mira. ¿Traes mucha ropa, Dorade, o no? Sí, porque si no, no va a caber, ¿eh? Tenemos aquí el burrito de planchar, la plancha. Otra agua sin patrocinio, claro que sí. También café, cafetera, 2 tazas, ganchos, una frazada. Y en la parte de abajo tenemos también la caja fuerte. Se me fue el avión, discúlpame, Dorado. Se me fue el avión. Ven, hasta para acá. Mi queridísimo adorable. Mira, y ahora aquí puedes ver tu belleza también en el Vanity. Y si giras un poquito tu vista, espejo de cuerpo completo. ¿Ya viste? Oh, pero hay un secreto. En este espejo está el trono. Vete para acá. Aquí tenemos un trono común y corriente, nada detallado, vente para acá. Solo para hacer las necesidades básicas, claro que sí. Tenemos una regadera normal, 2 puertas de cristal, las toallas y gel de baño y también el shampoo. Nada especial, un baño común y corriente, claro que sí. Vente a Dorade. También quiero decirte el nombre de esta habitación. El nombre de esta habitación es una Prime Suite, te lo voy a dejar aquí. El costo es muy variado. Tú sabes que varía la página donde lo contrates, también la temporada. Si tú contratas en Semana Santa, pues te van a salir súper disparados los precios. O si lo agarras entre lunes, viernes, puede que te baje un poquito más. Eso depende también cuántos días te vayas a hospedar. La diferencia entre esta habitación y la más básica es nada más la sala y el comedor, porque esto es casi lo mismo. Ya sea una cama matrimonial o tu escritorio y tu baño, nada más. Voy a mostrar las áreas comunes. Ven, vamos para allá afuera. Primero los adorados. Y nosotros hemos salido de ese edificio. La verdad hay algo que quiero remarcar, que sí he visto que le falta un poquito de mantenimiento en la fachada. Mira, por decir aquí, vamos a acercar un poquillo. Se ve ahí que le falta mantenimiento. Y vamos a caminar de este lado. Aquí tenemos un pasillo en donde casi siempre está súper tranquilo. Mira, aquí está esta entrada con el arbolito. Lo que me gusta de aquí es que se ve muy verde, tiene muchas plantitas. La entrada del sol entra súper bonito, ¿ya viste, Adorade? Ahora vamos a dar la vuelta. No sé por qué esta fuente me gusta mucho. Es una fuente vieja e inservible, pero se ve muy linda. Este hermoso árbol. Y aquí también te explican qué tipo de flor o planta es la que estás viendo. Mira, de este lado
está la única alberca que tiene el hotel. Es una alberca de dimensiones muy pequeñas. No está climatizada. Obviamente se va a calentar con el calor del sol natural aquí de la Ciudad de México. Y yo ahorita en esta temporada vi que más o menos a partir de eso de las 12 a las 4 de la tarde está buena. O sea, aquí sí está buena para meterse, pero en ese horario nada más. Porque ayer justamente ya dieron las 4 y se enfrió tanto el ambiente que ya la verdad sí daba frío meterse aquí. Pero ya sabes, eso lo tienes que checar según la temporada en que lo visites. Por decir, si llegas a venir en julio, que en Ciudad de México hace muchísimo calor, pues te va a tocar un buen clima de la alberca. También, como podemos ver, están estos camastros de aquí, estas sombrillas con mesa, y hay más camastros. También de ese lado está el gimnasio. De hecho, vamos a ir de una vez ahorita que no hay nadie. Mira, y este es el gimnasio. Es un gimnasio muy pequeñito, pero creo que tiene lo básico. Corredoras, tiene 3, un banquillo, bueno, una banca más bien, porque banquillo es otra cosa. Y también accesorios para completar tu ejercicio. Mira, hay toallas, 2 pelotas, un tapete para yoga. Mira, aquí está báscula y de las viejejitas, como el AMLO, el cabecita de algodón. Hashtag no hate, no hate. Y de este lado están también las bicicletas, las elípticas, una pantalla aquí para hacer tus ejercicios de abdomen y las pesas de varias medidas. También algo que estoy viendo es que aquí hay para sanitizar. Aquí está un limpiador de aparatos. Pero me gusta, es un gimnasio pequeño, pero es funcional. Ya saben que yo soy muy práctica y más allá de que estén modernos o antiguos los aparatos, para mí es importante que sea funcional. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop. Bueno, y ahora que ya te he mostrado el gimnasio, vente. Vamos a seguir recorriendo. Y este es uno de los salones que tiene, miren. Y este salón, ahí hay otro, pero están enfrente de la alberca. También algo que me gustó es que hay varios puntos para rellenar tu botella. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Claro que sí. Mira, aquí está. Un punto para rellenar la botella. Aquí solamente aproximas tu botella y tiene sensor automático. Muy bien, listo. Botella rellenada. Como puedes ver, es otro edificio. Ahí está donde rellenamos nuestra agua. Y de este lado también es un área común que me gustó muchísimo. El día de ayer había unas personas aquí con sus niños armando un día de campo. Igual con un bat y su pelota de juguete, jugando con los niños. Y puedes estar aquí reposando tranquilamente en esta área verde. Así es que si traes niños, también es una opción para venirte a jugar con ellos nada más. Prevente comprando juegos de mesa o algún juego como raquetas, cosas así, para que puedas aprovechar este espacio con tus pequeñitos.
También si no tienes pequeñitos, te gusta meditar o la yoga, creo que también este es un buen espacio. Porque el gimnasio puede que ahorita lo agarres vacío o puede que esté con personas. Y aquí también es un buen lugar para hacer yoga, ¿eh? Me gusta. Le voy a dar like. Tú también dale like si te está gustando este video. O comenta, aunque sea un emoji. Eso me ayudaría muchísimo, de verdad. Tus comentarios para que el algoritmo de YouTube siga recomendando estos videos. Mira, ahora vamos a salir. Aquí está un elevador. También en nuestro edificio hay elevadores. Vamos a cerrar. Ahora vamos a salir aquí de los edificios. Aquí si traes auto particular, lo ingresas por aquí y ahí está el estacionamiento. O también del otro lado hay un estacionamiento extra. Mira, aquí tienen un buen de colchones. La verdad sí están buenos, ¿eh? Sí me gustó. Todo lleno de colchones. Parfait. De este lado hay un asador, mira. Buenos días. Mira qué bonitos árboles. Y aquí también prenden todo esto de noche. Nomás que ya ves que de noche mi cámara no le hace justicia. Mira. Y de este lado está una cancha de fútbol. Para que vengas a echarte tu cascarita con tus hijos. O como te dije allá atrás, puedes traer tus raquetas y pasar un buen ratito aquí. Vamos de regreso. También de este lado tiene los baños. Mira, aquí está, caballeros. Y damiselas, claro que sí. Aquí también si quieres caminar un ratito, si estás muy estresado de tu vuelo. Ya ves que la circulación de la sangre para algunos puede ser no muy favorable cuando tomas un vuelo. Pues aquí te vienes a caminar. Entonces también está súper padre, claro que sí. Buenos días. Buenos días. Gracias. Aquí llegamos a la entrada. ¡Ay! También se me olvidó este detallazo. También tienen para bolear zapatos. Mira, aquí está. Tienen el servicio de boleado de zapatos. De este lado está una casetita para fumadores. Mira, es esa de ahí. Ahorita te la muestro. Zona exclusiva para fumar. Está techada y con dos banquitas de este lado. Ay, Adora, acá, por acá. Ven, mira, siéntate, te aparté tu lugar. ¿Qué crees? Me dio hambre y tuve que bajar al restaurante. Pero siéntate, Adora, por favor. Muy bien. Mira, aquí en el restaurante está abierto de 6 de la mañana a 11 de la noche. Por las mañanas encuentras buffet y en las cenas también. En las comidas es comida a la carta. Todo se ve muy bueno, Adorade, pero ¿sabes qué? Como que traigo apetito de algo recién hecho. Y aquí también hacen el pan calientito. De este lado están las comidas. Y de este lado, ven, acompáñame. Pero imagínate que aquí está toda la comida fría, la comida caliente y es un restaurante muy amplio porque tiene capacidad para hasta 200 personas. Entonces mira, tienes mucho espacio para poder elegir. ¿Ya pensaste qué vas a pedir, Adorade? Porque yo ya tengo hambre. También quería mencionarte, si tienes unos amigos
amigos que no están hospedados aquí también pueden ingresar exclusivamente al restaurante. Solamente tienes que notificar en recepción que vienes directamente al restaurante y listo, sin problemas, invita a todos tus amigos a ese brunch del sábado. Si necesitas realizar algún trabajo de tu oficina, tienen también aquí unas máquinas para poder realizar tu trabajo, y no solamente una, tienen varias. Miren. También en dado caso de que tengas que esperar a que se habilite tu habitación, tienes este espacio para poder relajarte, para poder sentarte tranquilamente en lo que te dan tu check-in. Y también recuerda que no es promoción pagada lo de Santander, pero tienen un cajero automático Santander para que realices todas tus operaciones sin ningún problema. Ay, adorado, pero ¿sabes qué? Como que se me antojó un café. Ay, pero aquí, mira, tiene un servivar. Se me había olvidado, pero te lo tengo que compartir. Aquí abren desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Por la mañana es una cafetería, es un Starbucks. Como pueden ver, manejan también todas las bebidas básicas de Starbucks. No es como que vayas a encontrar la del unicornio de noviembre, no. Son las bebidas básicas de Starbucks. Y también, ya por la tarde, es un bar. De este lado de aquí, mira, ven. Tienen aquí todas las bebidas alcohólicas. Mira, y también tiene pantalla con información de los vuelos. Ese está aquí a un ladito del coffee bar. Hemos entrado al edificio para que conozcas los pasillos. En todos los pasillos tienen imágenes de respecto al aeropuerto, aquí de las aduanas. Mira, aquí muchas fotos del aeropuerto, claro. Y si eres socio Fiesta Reward, tienen aquí este servicio de amenidades. Los horarios son de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 18 a 21 horas. Aquí tienen infusión de agua de limón, agua caliente y café. ¿Pero qué crees que dejaron la caja de tés y sin ningún té? Oh my God. Solamente con pura azúcar. Y también esto pues ya fue de los huéspedes, pero no han limpiado estas tazas. Entonces, qué triste que no haya nada, punto negativo. Los horarios son de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 18 a 21 horas, pero ya no encontramos nada. Qué sad, don't like. Al día siguiente. Miren, y hemos venido temprano y al fin encontramos todo en orden y al fin vamos a alcanzar galletitas porque ayer ya no había nada. Aquí está el agua, café, bueno, ese es el agua caliente y de este lado está el café, pero al fin encontramos algo, las galletinas. Mira, qué padre se ve en el atardecer. Iluminan todos estos senderos.
Bueno, como es típico de los hoteles, ¿verdad? Pero se ve súper bonito. Mira. Hacia allá está el gimnasio. Allá la alberca. Ahorita vamos a entroncar con la alberca. Y aquí hay más senderos para conectar con las habitaciones. Vamos para acá. La consideración de los demás huéspedes, radios y equipos de sonido No se permite. Así es. Solamente el audio. Es que es en la tarde donde uno se tiene que meter. Bueno, Adorade, ¿lo recomiendo o no? Primero quiero que recuerdes que nuestras necesidades, presupuestos y gustos son distintos, y tomando en cuenta esto vamos a definir si es adecuado o no este hotel para ti. Los puntos que quiero destacar es la ubicación, la atención preciosa del personal y la limpieza. Porque recuerda que estamos cerca del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, del Autódromo Hermanos Rodríguez, del Estadio Alfredo Harpelú y del Estadio GNP. Creo que este hotel sería perfecto para ti si estás buscando un lugar en donde descansar o en donde realizar alguna escala del aeropuerto. También creo que por el precio ofrecen un poco más de lo que estás pagando. ¿Por qué? Porque puede que haya hoteles en un rango, yo estoy comparando este hotel con los hoteles de un rango de 700 a 8,000 pesos. Obviamente en la Ciudad de México vas a encontrar hoteles de muchísimos precios, más económicos que este. Pero recuerda que estás pagando la seguridad, la ubicación y también servicios extra como la cancha de fútbol, la alberca, el gimnasio, que son cosas que a lo largo de las horas o de los días hacen que valga la pena el extra que estás pagando por este hotel. El único punto que creo que pueden mejorar es la fachada del hotel, que necesita un poquito de mantenimiento, pero fuera de eso es el lugar perfecto para descansar. Recuerda que aunque estamos cerca del aeropuerto, no hay ningún problema del ruido. También en dado caso que haya alguna incomodidad, que no te gusten las almohadas, que te haga falta alguna secadora o algunos cubiertos, como fue mi caso, únicamente tienes que llamar a recepción y ellos van a atender la solicitud de tu petición. Así que no hay ningún problema, aquí la atención sobra. Así es que ten la confianza de que si hay algo que por ahí no te está cuadrando, te aproximes al personal, que ellos resolverán ese problemita que tienes. También en dado caso de que tengas a niños, esta es una buena opción porque tienen las actividades como la alberca para que ellos se entretengan. No quiero comparar este hotel con un all inclusive o con uno mayor a este presupuesto que te he dado, porque no es como que tengas actividades todo el día para realizar, el buffet a todas horas, no es ese tipo de hotel. Si estás buscando ese tipo de hotel, tal vez sea mejor que busques otra opción. Lo que quiero compartirte es que aquí a 5 minutos está el metro terminal aérea de la línea amarilla. No creo que sea la mejor opción para ti si estás buscando visitar el Zócalo, Bellas Artes, la Torre Latinoamericana, los museos, porque sí queda un poquito lejos, unos 20 minutitos el metro, y también si vas a tomar taxi sí va a salir en un costo extra. Entonces te sugiero este lugar si vienes de negocios o si vas a realizar alguna escala o vienes a algún evento. Si vienes para alguna de esas cosas te va a quedar perfecto, te va a encantar este hotel. Pero en dado caso que estés buscando andar turisteando, andar buscando los museos, mejor busca otra opción más cercana a esa necesidad que tú tienes. Pero sin duda, si tengo que recomendar este hotel, sí lo tengo que hacer porque se ha llevado mi corazón. Sin ninguna duda, pienso regresar aquí. Entonces, bueno, cuéntame en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Te hospedarías aquí o no? Y también quiero hacer una mención especial a Adri. Adri, quiero darte muchísimas gracias por ese súper gracias, que tú también lo puedes encontrar abajo del me gusta, comentar
Le deslizas tu dedo y al lado de remix están los super gracias. Esto nos ayuda a que el canal se siga viralizando y que el algoritmo de YouTube lo tome un poquito más en cuenta. Más que lo monetario es que se sigan viralizando estos videos y que sean útiles. Adri, quiero darte gracias de verdad de todo corazón. Por medio de este video recibe toda mi gratitud. Te deseo que todo lo que llegue a tus manos, lo que toque tus manos monetariamente, Dios te lo multiplique a manos llenas, que se multiplique como la hierba de los jardines. De verdad te deseo muchísima abundancia este mes en tu trabajo para que siga llegando a ti toda esta prosperidad que nos permites compartir. Así que Adri, muchísimas gracias, te envío un abrazote y un besote. Va a ser el adorado mayor de este mes. Y también si tú deseas ser el adorado mayor de este mes, recuerda enviar un super gracias. Y pues bueno, adorade, ¿qué me dices? ¿Sí se ajusta a tus necesidades o no? Házmelo saber en los comentarios, eso me ayudaría muchísimo. Y también recuerda que tenemos toda una playlist que se llama Reseñas de Hoteles. Aquí puedes ver en Acapulco, en Mérida, en Portland, en Canadá, en España, en Francia y también en varios lugares de la República Mexicana y los que iremos subiendo más adelante, porque aquí en Ciudad de México vas a tener muchas más opciones para un presupuesto menor o mayor al que te acabo de mencionar. Así que, bueno, la decisión está en ti. ¿Te gustó o no te gustó este hotel? Y hoy quiero compartirte algo muy importante que he aprendido esta semana. Como bien sabrás, la semana pasada fue Semana Santa. Para los que sean de otro país, es una celebración cristiana. No me refiero a religión, sino todo aquel que es seguidor de Cristo, en donde el jueves, viernes, sábado y domingo se conmemoran fechas muy importantes, desde la última cena hasta el día de la resurrección de Jesús. Para mí estos días son de reflexión y admiración al modelo a seguir que es Jesucristo, que con un claro ejemplo nos ha demostrado que aún siendo el Hijo de Dios, en esta vida mundana en donde existe el libre albedrío, la bondad y la maldad, Jesús, aún siendo el reflejo de la luz y la perfección, con cada palabra impregnada de amor y empatía, Él fue expuesto al desprecio, traición, agresión, burla y dolor. Aceptó dar su vida por voluntad propia, porque a pesar de estar viviendo un momento muy difícil, Él sabía y confiaba que Dios haría grandes cosas por Él. Confiaba en que había un Dios real y viviente, que estaba al pendiente de Él. Y aun cuando tuvo que padecer la muerte, lo que lo sacó adelante fue esa fe en Dios, esa confianza, ese amor y esa certeza de que Dios estaba ahí y de que Dios era más grande que cualquier tragedia. En cada latigazo, en cada humillación, en cada maltrato, sabía que el Padre haría algo por él. Si Jesús hubiera vivido todo este dolor, pero sin fe, la historia sería completamente distinta. Si Jesús no hubiera creído que había un Padre al pendiente de él, que lo resucitaría al tercer día, Jesús no sería el maestro que conocemos ahora. Jesús no sería quien 2025 años después aún seguimos recordando. Y seas ateo, agnóstico o creyente, pero de alguna forma sabes de él y conoces de él. Ha sido un maestro que su fe nos ha mostrado a todos lo que el Padre es capaz de hacer. Y no solo por él, sino por ti y por mí. Y si tú estás pasando por momentos muy amargos, vicios, carencias materiales o afectivas, Jesús es el mejor amigo a quien puedas recurrir para pedir ayuda, ya que Él mejor que nadie puede entender tu dolor. Jesús lloró, sintió angustia, felicidad, enojo. Él mejor que nadie puede entender esa herida que tiene tu corazón. Y recuerda que Él no busca gente perfecta. De hecho, tu imperfección es lo que más le gusta de ti, porque eso le da cabida para mostrarte su amor y profundo interés en ti. Y si necesitas alguna oración, házmelo saber que con mucho gusto la haré. Ánimo, que hay alguien que quiera ayudarte a cargar con ese peso de tu espalda y que no te pide nada a cambio, solamente te pide un corazón sincero. Habla con él en la intimidad de tu habitación o en algún lugar con privacidad, que él escucha incluso las palabras más secretas de tu corazón. Así que ten confianza, paciencia y pídele a Dios la fe que te haga falta, porque este dolor de la mano de Dios será tu testimonio de victoria.
Te mando muchos besitos. ¡Mua! Bye.